de la especialización en gobierno. Muy bien. Bogotá, diseño industrial. Bueno, muy bien. Bogotá, diplomados, egresada de la UTAD. Actualmente estás haciendo un diplomado. Bueno, yo les cuento que también soy egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Orgullosamente estudié la especialización en esa época, se llamaba Gerencia de Recursos Humanos, ya hace un buen tiempo. Así que pues soy una embajadora también de la marca. Muchas gracias a todos. Por aquí Antonio que nos está saludando desde Bogotá, egresado de la Facultad de Administración. Nuevamente les recuerdo que estamos aquí con una conferencia bien bonita, un taller enfocado en liderar con el corazón, el arte de liderar con empatía, para que ustedes puedan aprender hoy muchísimo sobre este tema. Bueno, vamos a hacer por aquí unas pruebas. Elber, cuéntame por favor si me estás escuchando. Perfectamente, yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Excelente. Yo te escucho perfecto, ¿cierto, Fer? Listo, todo el equipo de Latadeo que también nos está aquí apoyando. Así que muchísimas gracias nuevamente. En aras de tiempo vamos a comenzar pues con nuestra presentación y quiero contarles un poco del perfil de la persona que nos acompaña el día de hoy. Es uno de nuestros coach, que es Herbel Velázquez. Él es coach, speaker, docente y entrenador en modalidad presencial y virtual. Tiene una especialización y certificado aquí en Colombia, en Latinoamérica. Se ha formado con varias certificaciones a nivel internacional en temas de coaching. Tiene bastantes millas, como les llamamos nosotros en este mundo del coaching, más de 5.600 horas de experiencia en procesos de entrenamiento y acompañamientos corporativos. Él ha creado con nosotros también diferentes metodologías de aprendizaje innovadoras y también acompaña los procesos personalizados de coaching individual. Ha liderado diferentes proyectos de una manera muy exitosa y su enfoque siempre es avanzar en maximizar el potencial humano y la eficiencia. Nosotros siempre ponemos al ser en el centro de la estrategia de todos los procesos, así que les doy una bienvenida muy cordial a este espacio. Nuevamente yo les digo que soy María Claudia, fundadora de Consentido, la firma que acompaña todos estos procesos. Agradezco a la universidad por el espacio y sin más preámbulos le doy la palabra a Elber para que esté aquí con ustedes. Muy Muchísimas bien, gracias. gracias a todos, gracias Universidad Tadeo. Este segmento, este espacio de egresados. Vamos a disfrutar esta conversación, vamos a afilar el hacha, vamos a fortalecernos, a nutrirnos en nuestro liderazgo. Y empezamos diciendo que esta es la agenda que vamos a plantearnos para este 2025. Es importante que nosotros desde esta eh, necesidad, esta crisis que hay de liderazgo empático, pues pongamos esto en nuestra agenda, que nosotros podamos medir cómo vamos fortaleciendo nuestra comunicación, cómo vamos fortaleciendo nuestro relacionamiento laboral, cómo vamos fortaleciendo esa autoconfianza y pues que en algún momento de la conversación hablemos acerca de qué ha funcionado, qué no funciona en una entrevista presencial o virtual cuando se habla de tener empatía y de comunicar esa empatía. El liderazgo empático nos va a ayudar a nosotros a trabajar y a lidiar con las diferencias en un ambiente de trabajo y también en esas pruebas que a veces nos hacen para observar cómo nos comportamos cuando llegamos a una sala y entonces hay 5 o 10 personas y todos estamos buscando el mismo rol y entonces pues hay unas actividades que se hacen para poder observar el talento, el derroche de talento que hay en cada uno de nosotros. Entonces, va a ser muy nutrida este espacio. Tomen nota, tomen pantallazos para que podamos almacenar y tener esa información. Así es, Entonces, muchísimas gracias, Elber. Perdón que te interrumpa porque aquí ya vas a arrancar duro y puro para que ajá, por favor nos autoricen a grabar la sesión. Si están de acuerdo, por favor, manitos levantadas, por aquí confírmenos por el chat para poder desarrollar esta sesión que muchos de ustedes puedan nuevamente escuchar y los compañeros que se pudieron conectar, por supuesto, puedan acceder al contenido. Así que les agradezco por favor su aval y adelante. sí, tienes todo el permiso. Ajá, muy bien. Entonces, empezamos a hablar de por qué esta relación o este nombre del liderazgo con el corazón, por qué esta relación de un liderazgo empático.
Entonces vemos a Mafalda allí mirándose el ombligo y esa es la invitación, que empecemos a observarnos de una manera muy reflexiva y entender que hay un sistema que nos está conectando todo el tiempo en la toma de decisiones. Y muchas veces hemos escuchado que dice, tengo una corazonada, tengo una intuición. Y muchas de esas corazonadas y muchas intuiciones nos llevan a un feliz término, como también hemos tenido desaciertos. Entonces hay un sistema que opera en esa ínsula, en ese cerebro que está aquí y está reconectado en ese sistema del corazón y todo el tiempo está recibiendo información de esas neuronas, de todas esas creencias, de todos esos paradigmas, de todo eso que nos componen. Y nosotros debemos empezar a entender que una imagen puede proyectar un momento empático si nosotros la tenemos como un recurso para movilizarnos. Por ejemplo, si estamos en una entrevista virtual, yo debo tener algo que mi corazón se emocione, que mi corazón me haga conectar con mi empatía, porque estos ambientes son un poco fríos a veces. O si voy a una entrevista presencial, entonces debo llevar unos mantras, unos algos que cuando yo lo toque, que cuando yo lo mire, haya una empatía que no se nos pierda porque empieza el ruido de nuestra ansiedad, de nuestra preocupación y nos desconectamos de nosotros. Entonces, hay estudios acerca de lo que genera la importancia de poder escuchar nuestro cuerpo. No sé si en algún momento has podido escuchar el corazón. Yo practico triatlón, que es nadar en el mar, luego salir a montar bici, luego salir a correr. Y una de las características fundamentales para yo poder monitorear mi resultado, mi gran objetivo, es todo el tiempo estar escuchando mi corazón. Y si lo puedes hacer ahí donde estás, te pido que cierres los ojos. Si no puedes cerrar los ojos, vamos a tomarnos unos 20 segundos o menos para ver si logras escuchar el pálpito, el impulso. Se ha hecho un estudio acerca de que personas que no logran escuchar el corazón y personas que sí logran escuchar el corazón toman de manera diferente decisiones. Entonces aquí es una invitación a que nosotros hagamos prácticas, a empezar a escuchar nuestras emociones, a empezar a escuchar cómo estamos respirando cuando vamos a ir a una entrevista. Porque vuelvo y les digo, desconectamos cuando nosotros no podemos escuchar cómo nos estamos sintiendo. Eso es una forma de monitorear nuestro avance empático. Y aquí viene otra pregunta y es, ¿qué rituales tienes como, como en esa plataforma de estar midiendo la empatía? ¿Qué rituales tienes para escucharte? Estas personas que están aquí de fondo tienen algo en común todas, y es que todas han hecho un trabajo muy importante de conocerse. Nosotros debemos, en esta búsqueda de tener un liderazgo empático que comunica mejor, tiene mucho más tacto, que es certero, que escucha para entender, necesitamos empezar a conocernos más, a entendernos más antes de ir en el acelere de querer interpretar y buscar soluciones sin poder conectar con el otro. ¿Y cómo mides tu empatía? Es importante que nosotros en esta búsqueda de evolucionar, en esta búsqueda de crecimiento, nosotros nos planteemos unas evaluaciones, si se puede llamar. Y entonces nosotros planteemos un escenario diciendo, yo en enero de 0 a 10, yo estuve testeando con personas de mi familia, con amigos, con compañeros de trabajo y tengo mi empatía de 1 a 10 en 4. Y por allá en junio vuelve y haces un testeo de cómo lo están viendo con respecto a la empatía. Necesitamos medir nuestra empatía, porque en este mundo tan a veces artificial,
donde la tecnología, la CIA, son una amenaza, está siendo una amenaza para nosotros. Nos estamos sintiendo como que nos van a quitar las ofertas de trabajo, y cada día hay más inversiones en Estados Unidos y en el mundo en el que pues van a automatizar. Las IA tienen la capacidad para pensar, tomar decisiones, eh, para mirar y cuantificar cuál es el costo de algo y cuál es el riesgo de algo, y entonces hacer una campaña y etcétera, etcétera. Y esto va a seguir impactando en grandes proporciones el tema de la inteligencia artificial. Pero ¿quién es el que al final va a utilizar este fin? Nosotros, tú, yo, somos los responsables de incrementar la empatía. Porque aunque la inteligencia artificial, que es una amenaza para muchos de nosotros, a veces nos ponemos en ese escenario dramático, eh, y la inteligencia artificial puede leer algoritmos para decirnos qué música escuchar para sentirnos con un mejor ánimo. Al final el que va a tener la capacidad de sentir esa música soy yo. Al final el que puede sentir el dolor soy yo. Al final el que puede sentir la alegría soy yo. El que puede generar un ambiente empático, positivo, soy yo. Yo llevo más de 15 años haciendo entrevistas de trabajo. eh, ¿Por qué? Porque yo como consultor pues tengo que ir a hablar con equipos, con multinacionales, con gerentes, con líderes, con familias. Bueno, y entonces todo el tiempo allí están evaluando si yo soy la persona que califico para acompañar como consultor a un grupo de personas. Y entonces en esa propuesta de valor, tú y yo tenemos cosas que se parecen. Tenemos academia, tenemos libros, tenemos experiencias, y entonces nos hacen preguntas como, ven, eso que tú tienes, que es una información muy importante, que también la podemos encontrar en Google, le podemos encontrar en un ChatGPT, ¿cuál es el diferencial? Me lo han preguntado y yo le digo, mira, el diferencial número uno que yo tengo es que tengo la capacidad de conectar con las personas y con los grupos. Ahora, yo digo esto y te invito a que lo digas si tú has venido viendo una evolución intencionada de empatía en tu vida. Es decir, no es un discurso que la gente lo compra porque lo dices, es que lo tenemos que vibrar. Tenemos que sentir que sí hemos evolucionado en el concepto de tener un liderazgo que primero están las personas, que conectan con la sonrisa, que conecta con el oído, que conecta con la escucha. Entonces, cuando yo le digo lo número uno que yo tengo para aportar a este equipo, para aportarles a ustedes, es que yo conecto, la gente genera un ambiente que me conoce de mucho tiempo y hay una confianza tan fuerte que la persona puede ah, mostrarse como es y generar un nivel de conexión que nos permita ser vulnerables a todos para luego plantar todo lo que les he propuesto en la diapositivas, que es mentoring, liderazgo, coaching, neurociencia, control y seguimiento, accountability, porque todo eso lo hacen mis colegas. Entonces yo tengo que saber cuál es la palabra que me encaja mejor dentro de esta sombrilla de empatía. Debo conocer lo ancho de banda que es hablar de la empatía, ¿sí? Mi hija el otro día, mi hija el otro día me decía, aquí tengo el cepillo, lo preparé para mostrar el cepillo. Me dijo mi hija, papá, yo no voy a usar más este cepillo. Este cepillo es muy duro la cerda. Necesito que me des tu cepillo, porque tu cepillo es más suave. Y yo, pero con esa pasión con lo que me estaba diciendo, y yo, pues sí, está bien. Y bueno, pero ¿cómo sacas esa conclusión? Entonces me dice, un influencer me dijo, algo tan parece frío, pero los influencers también debemos aprender
que ellos hacen un análisis, un estudio, o sea, le echan cerebro de cómo conectar. Y conectaron con mi hija, que mi hija asume y probablemente hasta así, que esta cerda es muy dura y que la mía es más suave, pues no puedo mostrarles el otro cepillo porque pues se lo llevó para el cole. Entonces, la capacidad de nosotros conectar se está volviendo una crisis porque estamos muy desconectados en esa forma de ser más empáticos, de comunicar mejor, de interactuar, de volverte un imán. La gente tiene que, cuando vas a la entrevista, la gente tiene que decir a esta persona, a esta mujer, a este hombre, a este ser humano, lo necesitamos en nuestro equipo. Es que, es que, ¿sí? Y tú debes pararte desde allí conociendo qué es lo que tienen tus poderes. Y puede ser que la palabra exacta no sea empatía, puede ser calidez, puede ser otra palabra, puede ser conexión, puede ser amabilidad. Vamos a ir encontrando cuál es la palabra que más te conecta, pero debemos meterla dentro de la sombrilla. Entonces aquí eh, es importante, ¿alguien me va a preguntar algo? No. Bueno, mide el desafío, mide y dosifica la empatía. Entonces, mira que ahí pusimos para cada letra una propuesta. Entonces, la E te escucha activamente. Entonces, ¿qué es esto de escuchar activamente en una entrevista de trabajo? No me dé la cabeza diciendo que sí, que sí, que sí, o a tu pareja o a alguien, ajá, y es callarme y entonces estar inerte ahí, pues haciendo que yo escucho mucho y con ganas de hablar. Escuchar activamente es tener la capacidad de escuchar las emociones que hay en los ojos del otro. Es poder escuchar el lenguaje no verbal, pero también validar preguntando para ti qué significa eso. Mostrar vulnerabilidad. Esto es muy poderoso y suena muy fácil, pero tú puedes tomar una lista de esas tres picos importantes de logro en tu vida en los que tú dices, me lo voy a permitir contar. No es ser vulnerable para mostrar un ambiente de victimización que genere en los oyentes como, "Ay, no, es, me muestro vulnerable porque vengo camellando en eso, porque vengo trabajando intencionalmente en eso. Cuando yo hago la negociación con el grupo, las personas, eh, llega un momento en el que yo estoy ya en el taller con los ejecutivos, con los líderes, etcétera, y yo les digo, quiero contarles algo muy personal y es cuando yo tenía 6 años, mis papás se separaron y eso causó un desbalance emocional, psicológico en mí muy fuerte y yo desde los 7 años no volví a vivir con ellos, sino hasta cuando yo los busqué porque tuve que hacer un trabajo muy fuerte conmigo y a los 27 años los encontré y les dije que me perdonaran por el odio que tenía con ellos. Intenté quitarme la vida 5 veces. Luego les digo, ¿ustedes cómo creen que va a salir el taller de hoy conmigo? Y se ríen y se mueren de la risa. Ahora, yo lo cuento porque yo he venido trabajando en eso. Entonces, busquemos ser empáticos con ese nivel de mostrarnos vulnerables en cosas que tenemos controladas, mapeadas de autotrabajo personal. Eso conecta con la empatía. No porque a veces alguien dice algo, ah, no, a mí también me pasó eso y peor, porque a mí se me murieron. No, no, es un tema de ser genuino en esa conexión de mostrarse empatía. Entonces, estamos hablando de medir el ancho de banda de lo que es esta empatía y la dosis que yo debo poner de a poco con la empatía. La P de potenciar esa inteligencia artificial, de poderla utilizar para mejorar, digamos, la data para poder mejorar si tenemos un sistema de cuentas, entonces utilizar el Excel, mirar información de cómo hacer pedidos mejores, todo lo que nos ayuda a nosotros a mejorar los datos,
para poder nosotros liberar tiempo. Entonces, en la medida que nosotros liberamos tiempo en los procesos, nosotros vamos a tener más tiempo para dar el valor agregado que es la conexión con el otro. Es muy triste y tú sabes, ustedes saben que a veces llegamos a lugares donde decimos, mira, o sea, esta persona no quiere trabajar. Mira, esta manera, porque esta persona atiende de esta manera, se comunica de esta manera, recepciona la información de esta manera. Y resulta que el caos se incrementa porque el final será que los que podamos de tener una mejor salud en el relacionamiento, en la empatía, en la comunicación, en el entendimiento de cómo funcionamos en los conflictos, somos los que vamos a estar siempre de moda, somos los que nos van a pagar mejor porque tenemos humanidad. Entonces, que la inteligencia artificial nos sirva para potenciar las relaciones, adaptarnos a todas esas cosas que van cambiando. Ahorita hicimos, algunos no saben, hicimos acá un invento con Fernando porque nada, este computador le pasó algo, Fernando me dijo, haga un montón de clics, pan, tin, 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 no lo logramos. Fernando dijo, ¿sabes qué? Te vas a conectar de celular, esto lo pone en silencio. Sí, señor. Entonces, tengo que adaptarme a esto y pasar la página y seguir en en esta invitación, en este momento presente que me está dando la vida. Transformar relaciones, esto es un medidor de la empatía. Es importante que nosotros aprendamos a sumar relaciones en un equipo, a sumar relaciones incluso en esa entrevista grupal. En nuestro lenguaje no puede haber, si estamos trabajando hoy en una compañía, en una empresa, en nuestro lenguaje no podemos permitirnos ser eh, promotores de la victimización. Nosotros no podemos ir a encajar. Nosotros tenemos es que transformar tendencias. ¿Y qué pasa? Que cuando estamos con ese afán de no saber qué es la empatía, entonces empezamos es como a encajarnos en los grupos y terminamos aislados, y empezamos a hacer silos y a sumar en la división. No, yo no me permito, porque yo soy un cuidador de la empatía, de la salud relacional, no me permito tener conversaciones que dividan, que rasguen. El sarcasmo significa rasgar la piel. Yo no me lo permito porque yo soy un cuidador de la empatía. Eh, y las últimas dos, que seamos inspiradores y ejemplos. Y la última, agradecer, pero que el lenguaje de agradecer se vea en lo verbal y no verbal, ¿sí? Eh, que nosotros, más allá de nosotros estar gracias, 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 porque no es ese gracias a estar agradeciendo, no. Es un agradecer que está compuesto de dos ejes fundamentales y es la capacidad de agradecer al ser y al hacer, la capacidad de agradecer porque haces ejercicios previos de ir a una entrevista. ¿Cuál? Yo, por ejemplo, acostumbro a arrodillarme antes, así sea en un baño porque me tocó ya la sesión y tengo que salir, me arrodillo en un baño y digo, soy un instrumento, soy imperfecto, pero aquí estoy para servirte, universo, mundo, Dios. Es mi ritual. O a veces sentadito, cierro los ojos, respiro. Entonces, es una conexión que transpires de la gratitud. Y el verbal y no verbal, me acuerdo ahora de digamos, captando el talento, habíamos varios consultores, y me dicen, Albert, ¿tú nos darías el contenido de lo que has venido trabajando, construyendo? Y les digo, no es tan fácil decirte de una vez que sí, pero no es un no. Entonces el que está allí entrevistándome, el que me va a firmar, que diga que sí por un 6 meses, un año, me dice, yo entiendo que para ustedes, los consultores, me hablaba directamente a mí, eh, no es sencillo despojarse pues, de toda digamos, ese recurso del saber que han venido construyendo.
Pero pues esa es una de las razones que nosotros tenemos porque necesitamos poner eso en nuestras plataformas. Entonces, agradecer desde de lo no verbal y de lo verbal, desde el ser y el hacer. Escuchen lo que hay que aprender a hacer, que yo sé que ustedes también lo hacen. En cierta medida hay que subir el volumen cada vez más. Yo le dije, Alejandro, te quiero agradecer porque siento que comprendes lo no tan sencillo que es para nosotros entregar todos estos recursos. Valoro de ti que me lo digas en este momento. Claro, estoy dispuesto a sumar a la compañía. Y si esa es una de las, digamos, indicadores para ustedes, cuenta conmigo. Entonces, hice una, eso lo tenemos que aprender a hacer. Lo hice intencional. Toqué su ser porque él estaba verdaderamente, genuinamente conectando conmigo, tratando de entenderme, y yo se lo tenía que agradecer. Y su lenguaje no verbal fue de gratitud de que yo pudiera también ver el esfuerzo que él estaba haciendo para llegar a esa negociación. Pero también hice el último, el hacer, que es el logro, lo que se quiere construir. Bueno, entonces todo lo anterior que hemos hablado, digamos que es un poco el lenguaje de lo esencial, el lenguaje de lo que no se ve y de lo que podemos empezar a medir. Pero ahora, en el mundo corporativo, ¿cómo funciona la empatía? ¿Cuáles son esas preguntas que nosotros debemos hacernos? Aquí tenemos a unos líderes. Líder es la persona que asume liderar y no es que esté liderando todo el momento. Hay gente que dice, mira, yo no nací para ser líder, pero cuando le toca desarrollar algo, asume el liderazgo, es un verbo, es una acción. Entonces, imagínate que está en la acción de desarrollar pues un rol, una función, cualquiera. Entonces ahí está Jorge, Pedro, Andrés, Luisa, Carmen, Carlos, Jaime, Andrés. Entonces, ahora ellos están en el mundo corporativo, ellos ya tienen, miren los dos muñequitos allí, ellos conectan, ellos son humanos, ellos se centran en las personas, ellos son compasivos, ellos les gusta escuchar, les gusta hacer preguntas, ellos son cálidos, ellos invitan el café, tienen buena conversación, ¿sí? Tienen muchas características que podríamos decir son empáticos, queridos. En el mundo corporativo, cuando nos están eligiendo, cuando esperan de nosotros ese qué, entonces nosotros debemos saber que allí en esa entrevista o previa a la entrevista o ya trabajando con ese equipo, necesitamos hacernos unas preguntas que no están lejos de la esencia y que empiezan a conectar todo este engranaje de lo corporativo, de la búsqueda del resultado. Y nosotros necesitamos aprender a preguntar, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué puedo aportar yo a esta compañía? ¿Qué hace esta empresa? ¿Qué hace este grupo? ¿Qué lo moviliza este equipo? Yo debo aprender a preguntar estos 7 dominios en una conversación antes de ir a hacer rápido el ejercicio. ¿Qué es lo que esperan ustedes del ejercicio? ¿Cómo creen ustedes que yo puedo desarrollarlo? ¿O cuáles son las dimensiones del cómo? No, échale corriente, haga lo que, listo, ¿para cuándo? Entonces, estos son unos dominios que nos permiten a nosotros tener un lenguaje corporativo que habla de nuestro interés, porque esto tiene unas brechas. No todos de los que están aquí, no a todos se les facilita las 7 preguntas. Entonces, estamos hablando del qué es lo que busca la compañía, qué es lo que quiere la empresa, cuál es la meta de la compañía, qué es lo que está sufriendo la empresa. Eso debe estar supremamente claro en mi toma de notas para yo ir a verbalizar o para yo recoger insumos y poder seguir empatizando con una empresa, un grupo. Ve, El me cómo. encanta.
Uno de tijera y ya. Y luego, pues, ya otros de hombre. Alguien tiene un micrófono abierto. No. Sí, Carolina. Porfa, El cuándo, micrófonos cerrados, por favor. el cuándo. A veces no sabemos cuándo, a veces no entendemos el cuándo y necesitamos entender el cuánto. El cuánto, nosotros necesitamos empatizar, ese es el que más les duele, de los siete, es el más doloroso para nuestra cultura y para nuestra dominancia cerebral, eh, los derechos y los basales. Ahorita lo vamos a ver como un recurso de neurociencia que yo quiero que esta masterclass se convierta una ruta de tiempo para su liderazgo, ¿sí? Bueno, entonces, el cuánto nos cuesta tangibilizar cuánto voy a ganar, cuánto quiero ganar, cuánto están pagando, cuántos empleados hay, cada cuánto hay que hacer esto, cada cuánto vale mi operación. Eso es muy poderoso cuando nosotros logramos empatizar de cuánto vale mi presencia en esa empresa, en ese grupo. Yo puedo cuantificar en plata y decir, yo valgo $1.000.000.000. ¿Cómo así? Claro, porque es que yo soy parte de un eslabón de un proceso y yo soy un activo, una plata moviéndome allí. Cuando yo logro entender cuánto valgo yo en la organización, en un grupo, o cuánto le quiero yo aportar a esa organización, no solo porque haga ventas, sino por lo que significas tú allí, eh, seniority, hablas diferente en un comité, hablas diferente con tu jefe, incluso pides aumento de manera diferente, pides un favor de manera diferente, haces un aporte de manera diferente. El dónde, es importante entender dónde estamos ubicados, dónde están ubicados, dónde se están movilizando la empresa a la que yo quiero ir. Yo tengo que conocer eso para poder tener una empatía corporativa. Los quiénes somos aquí desde la neurociencia, quién soy yo desde la neurociencia, quiénes son los segmentos a los que nosotros estamos impactando, a quiénes vamos a impactar y que yo en ese lenguaje de la entrevista yo pueda hablar con esa propiedad. Yo entiendo que esta compañía lo que está buscando es abrir más puntos porque quieren que sus empleados tengan un nivel de finanzas más alto y los quieren invitar a ser parte de socios. ¿Cómo lo quieren hacer? Que las personas... Yo debo hablar de eso. ¿Para qué? Ese para qué. ¿Para qué yo elegí esa empresa? ¿Para qué yo estoy en este tiempo? ¿Para qué esta empresa existe? Ese propósito importante yo debo tenerlo mapeado. Y eso nos va dando unos promedios. Miren aquí, ese es un equipo real, queridos. Ese es un equipo real. Entonces, si se dan cuenta, a Jorge. Mira que Jorge, el qué de 1 a 5 está en 4, el cómo está en 2, ahí ya empezó a fallar. O sea, él tiene claridad de qué es lo que hay que hacer. Él pregunta qué hay que hacer, pero el cómo está bajito. El cuándo a veces no tiene planeadores, no entiende cómo, el cuándo. El cuánto también está bajito, no sabe tangibilizar o presupuestar esto. El dónde sí sabe, el quién sí sabe, el para qué sí sabe. Entonces, hablemos que de Jorge, su jefe está muy feliz por los que están elevados de 4, pero los demás le generan un descontento y empiezan a hacerle el feo a Jorge No porque lo vas dice, a dejar caer y no los vas a apretar mucho. Jorge no tiene empatía con la operación, Jorge no tiene empatía con el equipo, Jorge no tiene empatía conmigo como jefe, pero Jorge no sabe de qué él está hablando, porque no sabe los dominios que él debe tener eh, controlados. Y así podemos ver a Pedro, que ahí podrías estar tú, para que te hagas un test sobre esto, a Luisa, a Carmen, a Carlos, esto lo puedes hacer con tu equipo, y luego notar que, mira, en el qué
Este equipo particularmente, este equipo es de la industria, de la industria tecnológica, lo hicimos. Entonces, eh, el qué está en 3.50 y algo. Pero mire que el cómo está supremamente bajito, está en 2. Mire que el cuánto está en 2. Mire que el cuándo está así. Y hay unos altos y hay unos bajitos. Entonces, poder entender esto hace que nosotros, incluso en esa conversación valiente que vamos a tener y nos pregunten, venga, ¿cuál es el lunar que tienes tú? Y tú de manera valiente digas, a mí me cuesta muchísimo el cómo y para eso tengo estas metodologías para poder mantener los estándares. ¿Cómo así? Esta persona me está hablando de los dominios corporativos que deben tener un colaborador. Mira, a mí me cuesta mucho conectarme con el para qué, pero estos son los esquemas que yo tengo para mantener monitoreando los para qué. ¿Sí? O que en el lenguaje ustedes le pregunten, y bueno, ¿cuál es la propuesta de valor? La propuesta de valor es que yo me conecto y tengo mapeado el qué, el cómo, el cuándo, el cuánto, el dónde, quién y el para qué, y esa es mi ruta. Y yo de ahí me muevo. Eso sería muy potente que lo pudieras decir y manejar. Bueno, aquí tenemos entonces una triada de la empatía, y esta triada de la empatía es eh, propuesta por Daniel Goleman. Daniel Goleman es un psicólogo, es un escritor, y Daniel Goleman dice que la empatía, para que no nos hagamos rollazos, dice son un triángulo. Piensa en un triángulo, imagínense un triángulo, y entonces siempre trate de empatizar desde lo cognitivo. Entonces, cuando estamos hablando con el que nos está entrevistando, eh, tratemos de pensar qué significa para él, o le podemos preguntar qué significa para ti cuando me dices esto. No asumamos. Hay un trastorno de obviedad terrible en nosotros que nos desconecta de la empatía, de la valentía de mostrar comunicación. Declárate que no estás comprendiendo si es verdad. No ser simpático en una entrevista, eso cansa eso se nota que hay una persona que quiere ser simpática y hace el chiste, incluso las sesiones de 40 minutos y lleva 10 hablando del café, sí, como tratando de encajar y de dilatar la cosa y tal, ¿no? Pero como las auditorías, responda lo que le preguntan, no responda más, le preguntan, usted habla. Y si no le queda, usted pregunta, nosotros preguntamos, para ustedes, ¿qué significa esto? A ver si lo estoy entendiendo. En una entrevista, cuando te hablen, entonces si es un tema cognitivo, de un tema, entonces estoy entendiendo, en mi equipo pasó algo muy similar a lo que me estás contando, no sé si es por esa línea. El cliente estaba muy insatisfecho por el producto, por el servicio. Mis amigos, mis pares estaban muy aislados y muy controversiados por lo que este cliente decía. Entonces yo me arriesgué y pregunté entonces empiezas a usar la tríada de la empatía para decir, a mostrar que tú tienes avances en tema de entender cognitivamente y empatizar cognitivamente. También en ese mismo escenario que estamos hablando, en esa tríada de la empatía, que eso es universal, eso no es para una cultura y para otra no, eso es universal. Entonces, eh, este cliente que les estoy contando, si es que tienes que contar un tema de éxito, de logro o de fracaso, porque se vale usando la tríada de la empatía, en ese caso, mi cliente se sentía demasiado frustrado. Incluso dijo que él no era un bote de basura. Y mis amigos, mis colegas decían, mis pares, mis colaboradores decían esto, decían que él era un arrogante. Entonces yo, ¿qué hice ahí? Mi protagonismo fue decirles, emocionalmente conectémonos con algo que nos haya hecho sentir como parecido que un bote de basura. Ah, bueno, una vez un trato de un familiar, un trato de un cliente, otro escenario. Y entonces le habla con el cliente y le dice, conéctate con un momento difícil en el que la otra persona no comprende tus solicitudes.
Y ahí yo jugué. Porque es que, paréntesis, este tema de que me pongo en los zapatos del otro, eso es falso, sobre todo a falsedad. Eso no se puede poner uno en los zapatos de nadie, no le van a quedar jamás por siempre. No es posible. ¿Qué sí es posible? Usar la empatía emocional. Entonces, cuando alguien te esté hablando, diciendo que el dolor de nosotros es que eh, el servicio es pésimo y que la gente se está sintiendo irrespetada, conecta con un momento de vida en el que te has sentido irrespetado, en el que te has sentido no visto. Y solo allí es donde se nos va a alumbrar el foco para poder decir, ¿y qué tal si? Y ahí sí proponemos, pero no tratando de entender la emoción, ni tratando de, ni siquiera diciendo, yo entiendo lo que les está pasando, yo sé de qué me está hablando. Si queremos usar un ejemplo es, se me parece mucho a un momento de vida que yo tuve en el que, y cuenta la experiencia emocional. Y por último, en esta tarea de empatía, es que tú hables en una entrevista de trabajo virtual o no virtual, tú hables de logros, que tú digas, había una situación difícil y yo entendí, cognitivo, sentí emocional y cooperé. Entonces, sé que tienes estrellitas, caritas felices de logros empresariales que has tenido, de logros académicos que has tenido, porque en esta academia, pues uno se fricciona con los compañeros, con los profesores. Entonces, cuentas esas estrellitas y escríbelas. Escribe uno, antes de llegar a la entrevista virtual o presencial. Escribe la emoción. Me siento con rabia. Me siento con rabia que yo haya estudiado tanto y que siempre me estén sintiendo evaluado. Ush, eso es una cosa supremamente mágica. Lo escribes. Dos, voy a hablar de 3 casos precisos de éxito. Voy a hablar de una situación, si me lo preguntan, de vulnerabilidad. Que yo tenga monitoreado como un caso que va en ascenso. ¿Sí? 3, 4, por allá. Eh, herramientas que manejas, de cómo tú puedes contribuir. Eso tiene que ir escrito. Eso no se puede llevar ahí en la cabeza y entonces ahí uno espontáneamente le salen, le fluyen las ideas, no. Esta parte de acá es una fórmula que es un poco incómoda, pero vale la pena que nosotros sigamos viendo que la empatía no está aislado de esto. Y es que R, resultado es igual a desempeño más potencial menos el ruido. Entonces, mi capacidad de resolver problemas, mi capacidad de entender problemas, mi capacidad de ser una solución a los conflictos está por esta fórmula. Todos nosotros buscamos un resultado. Todos buscamos un resultado. Bajar de peso, etcétera, etcétera. Entonces, R es igual al resultado, cualquiera. Incluso que me digan que sí para ese proyecto, que me digan que sí para esa oferta laboral. Entonces, el resultado es igual a yo entender mi desempeño. ¿Tengo el desempeño? Porque si yo no tengo el desempeño, tengo una incompetencia. Y si yo tengo una incompetencia que quiero tapar, pues no estoy siendo empático con el problema que yo le estoy llevando a una compañía o un equipo. Entonces yo debo tener mapeado mi incompetencia. Porque a veces en estos digs, en estos assessment, todo esto pasan de agache, pasan muchas personas y luego los contratistas dicen, este no era el que vimos en la entrevista, este no es no, ese hablaba de un tecnicismo y de una capacidad de organización y dónde está el de la entrevista? Entonces, es que, ahora, incluso nos dijo que tenía una dificultad en el tema de manejo del tiempo. Ahí se nota, pues él lo dijo, ¿cierto? Entonces, no es que vayamos a tapar las incompetencias, pero sí tener claro cuáles son mis incompetencias que me permiten tener el desempeño. Preguntarme, ¿tengo el desempeño para eso? Más el potencial. El potencial es algo que debemos hacer todos nosotros
que vamos a salvar este mundo con la empatía. Este mundo está en una crisis berraquísima de desconexión humana y cada día va a ser peor esto. Entonces tú debes valer mucho billete, mucho dinero, porque sabes que tienes un potencial dentro de ti. Entonces, el potencial, ¿cómo lo resuelves? Como si fuera una mesa de tres patas. Uno, pregúntale a 5 o 10 personas de tus amigos, de tu familia, pregúntale, oiga, ¿qué es lo que tú ves de mí? ¿Qué es eso grandiosísimo que tú ves de mí? Ahora, grandiosísimo, porque para que te digan las cosas, los lunares, esos sí están a veces más preparados, pero no. Lo grandiosísimo, y te van a decir que eres ordenado, que eres disciplinado, que eres arriesgado, que eres cálido. Bueno, te van a dar una pata de la mesa. Luego le preguntas a, escribes de ti mismo y te preguntas 5 o 10 cosas que yo creo de mí, positivas. Uf, que yo soy amoroso, que yo soy tierno, que yo soy cercano, que yo soy calculador, que yo soy qué. Y luego la tercera pata de la mesa, o si no se cae lo que hay encima de la mesa, se cae si no le ponemos la tercera pata, es que le preguntes a esa moral, a esa ética, a esa causa más grande que tú. Para algunos se llama Dios. Entonces, puede ser, si fuera Dios, entonces le dice Dios, ¿qué es lo que tú piensas de mí? Ah, que yo soy tu hijo, que yo soy, tengo un plan, que si fuera la ética, que yo estoy llamado a generar inspiración a través del servicio. Si fuera la moral, que tú eres responsable, que tú... Esa voz que te da eso más grande que nosotros, que creemos, y lo tenemos que meter en la lista y lo tenemos que tatuárnoslo, porque eso se transpira en una conferencia, en una entrevista, en un momento con el otro. Y por último, en esta fórmula es vital que nosotros tengamos clarísimo el ruido. El ruido es el temor que a mí me aqueja. Nosotros tenemos 4 únicos temores, no hay más. Y de esos 4 únicos temores salen 380 y tantos temores, O miedos, 17 niños. emociones, sentimientos que 18 tienden a niños. bloquearnos, que tienden a mantenernos con picos de azúcar. Solamente hay 4, que yo controle y diga el ruido más grande que a mí me aqueja, que me desconecta de la empatía, que me desconecta del otro, que me desconecta de mí, es a que me rechacen, a ser lastimado, a, a estar triste o a perder, nada más. Y eso tiene sus apellidos. En aprender se nos va a ir toda la vida, pero la fórmula la tenemos que tener para poder saber cuál es, por dónde nos vamos a ir, por dónde nos tenemos que mover. Aquí viene un plus que es lo que yo hago para que podamos los equipos, los grupos, las personas fortalecer cualquier tema. En este caso nos corresponde las conexiones de liderazgo, las conexiones de empatía, el mejoramiento continuo. Entonces, ahora vayámonos al cerebro. ¿Cómo el cerebro nos aporta un valor importante en la interacción con el otro? Y en un minuto, ¿cuánto? Un minuto. En un minuto, tú y yo debemos saber con quién estamos hablando para hablar el código del otro, porque ahí es donde yo conecto, donde yo empatizo. Yo no puedo seguir hablando mis propios términos todo el tiempo, plano, ¿no? Yo tengo que saber quién es mis pares. Ahora, no para adaptarme y complacer, no, es para mostrar mi capacidad de flexibilidad, de evolución en mi liderazgo que me permite a mí poder interactuar y hacer transacciones más certeras con el otro. Es para eso, es por un interés más grande, un interés común, un interés de equipo. Entonces, nosotros tenemos un color, una dominancia que es la más fuerte, la dominante. Luego tenemos 2 auxiliares y luego tenemos una débil. Si nosotros tenemos la amarilla, que fuera nuestra dominancia natural, ahora es natural, porque tenemos 2, una que es adaptada, que es la que queremos ser, o la que hemos venido trabajando tanto, que ya nosotros
alejamos la, la natural y pensamos y nos percibimos como la que queremos mostrarnos. Y yo les voy a pedir ahorita que hagamos un ejercicio de elegir un color, solo uno. Vamos a sacrificar. Tenemos de todo, sí. Vamos a elegir un solo color. Y vamos a elegir un color que, si, ejemplo, si llegaras a elegir el verde, siempre el diagonal va a ser el que más te cuesta. Y el azul y el rojo son los que son los auxiliares, como con los que yo hago trapecio para ir hacia adelante, pero no son mi fuerte. Mi fuerte en este caso, en el ejemplo que les estoy dando, sería el verde. Si el color que eligen es el amarillo, el que más se le dificulta, aunque haya venido trabajando ya en él, es el verde. Y con el que hace trapecio para medio solventar la ausencia del verde, sería en ese caso el azul y el rojo. Bien. Tómense un segundo allí y solo si quieren pueden escribir en el de abajo, y el de abajo, el rojo con verde, son liderazgos de servicio, más que los lideren. Entonces uno debe saber cómo funciona uno como si fuera un manual de una nevera, como si fuera un manual de un televisor. Uno debe saber cómo para poder conectar mejor con el otro y no andar interpretando nada y pedir de manera puntual para que se nos dé lo que estamos solicitando. Entonces, los que son basales necesitan decirles a otros colores, mira, por favor, ¿me puede volver a repetir lo que me dijiste? Mira, ¿es esto lo que me estás pidiendo? Y pasar por ese conflicto interno emocional que le dice, voy a quedar mal, va a decir que estoy retrasada en la capacidad de ir adelante o en el tiempo que es de la información que están dando. No, yo tengo que respetar mi forma, mi manera y levantar la mano y decir, ¿me puedo volver a repetir eso? ¿Dónde encuentro la fuente? ¿Me puede enviar eso a mi WhatsApp? Lo necesito porque yo funciono así. Y también darme cuenta que cuando estoy hablando en una entrevista con esos azules, con esos amarillos, pues a veces los basales, con amor digo esto, agotan a esos amarillos y azules porque ellos quieren cosas precisas. Mira el azul, quiere que le dé datos y hechos precisos, andan evaluando, son matemáticos. Y los basales les cuesta un poco traducir esa información. El amarillo, esa creatividad que tiene, pues quiere hacer la jocosidad, quiere hacer la alegría, quiere hacer el comentario, sacarte una risa como entrevistado. Y si tú eres verde, pues estás tenso, porque los verdes son como un poco nerviosos, son un poco como, el temor que tienen los verdes es a que los lastimen, el temor que tienen los azules es a perder, el temor que tienen los amarillos es a la tristeza, y el temor que tienen los rojos es a quedarse solo, a que lo rechacen. Entonces, desde esos bandos, desde esas perspectivas, pues si yo me sigo quedando allí y no entiendo quién es mi interlocutor, no entiendo quién es el que me está entrevistando en un minuto, no comprendo la compañía, porque esto es hermosísimo. Yo debo entender la compañía hacia dónde se está movilizando. ¿Es una compañía derecha? Si es una compañía derecha, un equipo derecho, la mayoría de las personas son así, pues es un equipo que deja ser, deja hacer. Y entonces mi papel importante que yo vengo a hacer como un hemisferio izquierdo es a poner orden, a hacer mandoncito, a decir cómo es que hay que hacer las cosas. Y si es lo contrario, si la compañía es bien rígida, con métricas, con tiempos, con indicadores, con informes, y yo soy derecho, pues vengo a traer amor, cercanía, alegría, pero vengo también a sufrir un poco el rigor de este equipo. ¿Sí? Diana está levantando la mano. Diana. Hola, buenas tardes, gracias. Eh, yo quería comentarles que donde yo trabajo hicimos un ejercicio muy bonito con este tema de los colores, que es como tú dices, ¿no? Al principio uno quiere como sesgar los resultados que salen de estas evaluaciones y como encasillar a las personas, pero cuando empieza uno a ver que esto le sirve a uno para entenderse uno mismo, porque uno es así, y entender a las otras personas, pues eso ayuda un poco aquí por ejemplo decimos, vamos a ver qué perfil tiene esa persona, es amarilla.
Entonces a ella pues tenemos que hablarle más pausado, es la alegría del grupo, entonces tenemos, pues siempre va a querer como que entrar en conversación basado en conversarle amigablemente, ¿sí? Y a mí me pasó algo muy chistoso, digo yo, porque escuchándote a ti, pues entonces soy como polo opuesto, porque en mi evaluación inicial salía azul roja, ¿m? Como con los hemisferios cruzados un poco. Sí, eso pasa. Te voy a Sí, interrumpir un momentico. Eso puede pasar y eso significa que tú tienes un desvío por adaptación. No suena feo como el desvío, pero tu zona más cómoda debe ser alguna de las dos, no pueden ser las dos. Y el gasto de energía es mayor para las personas que salen en estos assessment de neuroliderazgo cruzados. El gasto de ok. energía. Por ejemplo, si, Me, si me- la persona es azul y la ponen a trabajar en un ambiente donde tiene que dar servicio, instrucciones, atención, lidiar con gente, ella cuando llega a la casa llega muy agotada. Cierro el paréntesis. ok, sí, es tal cual lo que estás diciendo, porque entonces en la evaluación inicial que nos hicieron acá nos decían, tienes que intentar o alinearte un poco al verde o alinearte un poco al amarillo, pues para que no te cueste tanto trabajo lo que estás haciendo en tu día a día, porque acá se atiende cliente, exactamente. Y en mi última evaluación desarrollé, ya salí a ser azul amarilla, ¿sí? Ah, sí, sí. Entonces, pues me ha parecido muy interesante, quería compartir con ustedes Hermoso, esto, muy porque bonito. aquí, por ejemplo, tenemos fotos como en los perfiles de Teams y demás, y en la foto aparece como nuestro perfil, ¿sí? Entonces Sí, aparece, en este momento mi foto aparece azul amarilla, entonces es como, bueno, le vamos a hablar a un azul, que además es dato, es analítica, es decidida, como tú lo dices. Entonces, pues toca irle al punto, ¿sí? No, no sí. vamos a poner a contarle toda la historia porque no le va a gustar. Y así hemos trabajado en ese entorno y ha funcionado un poco un poco no mucho, diría yo, para entendernos entre todos y comunicarnos de la manera en que la otra persona, porque uno siempre tiende a comunicarse como uno entiende, ¿no? Y la Eh, otra persona empieza a hacer, yo siempre he dicho, la otra persona empieza a hacer circulitos en su cabeza porque no está entendiendo nada de lo que uno está sí, diciendo. sí. Entonces, eso nos ha ayudado a nosotros para saber que si yo me estoy hablando con un verde, no le puedo hablar igual que si su personalidad está más inclinada al amarillo, por ejemplo, ¿sí? Exacto, Y eso ha creado lo que tú dices, empatía, porque acá exacto. inclusive les cogemos cariñito a los amarillos y entendemos que, que todos, pues es lo que tú dices, todos los colores son bonitos y es una armonía, o sea, todos necesitamos de un azul, todos necesitamos de un amarillo, todos necesitamos de un verde que nos tenga paciencia y todos necesitamos de un rojo. Sí, sí, Quería es compartirles eso porque hermoso. Gracias. ha estado súper, acá ha funcionado perfecto. Nosotros llevamos casi 5 años trabajando en esto y ha sido muy interesante Muy bien. esto. Con mayor razón, Diana, y muy generosa de tu parte que quieras contribuirnos con lo que es la experiencia de manejar estos recursos de empatía, de neurociencia en la operación. Y ahí lo que estás diciendo es, funciona, volvámonos inquietos de, de estudiarnos, de observarnos, de entender al otro, volvámonos curiosos. Efectivamente, Diana dice, ¿qué va a preguntar siempre, siempre, siempre un azul? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué vale eso que me estás diciendo? Y entonces decía Diana, si yo soy rojo, si yo soy verde, soy amarillo, yo pienso que le voy a entrar al azul contándole un relato. No, él ya se cansó, lo perdí. Y los azules tienden a mostrarse un poco como sin sentimientos. Podemos hacer juicios, ese señor no tiene sentimientos, esa señora es toda distante, esa señora no escucha, esa señora no trabaja en equipo, ese muchacho es todo. Pueden haber muchos juicios. Los mismos juicios que él puede hacer de un rojo, diciendo, pero muy sensible, pero porque no tiene el dato, pero porque no argumenta con fuerza, pero porque no es preciso o juicios que se pueden hacer de los amarillos, y es porque abre tantos temas a la vez, porque no cierra foco, porque no hace seguimiento, porque no hace control.
se podría decir de un verde? ¿Por qué es tan inseguro? ¿Por qué es tan nervioso? Siendo que un verde tiene una capacidad extraordinaria de predecir el futuro si quisiera, porque tienen una capacidad muy bonita de observación, pero les da nervios poner los números, decir lo que están viendo. Entonces, estos cerebros nos ayudan a entender que entendemos diferente, que debemos hacer preguntas diferentes, que debemos en conectar con las personas basado en su esencia y detectar en un minuto que la persona es un amarillo, pero que él quiere jugar a ser un azul. Sí, sí, sin hacer un peyorativo, sin satanizarlo, ¿no? Él es azul y él está jugando o la exigencia del ambiente le está diciendo que tiene que ser verde. Entonces, yo primero le hablo al amarillo, que es el que lo detecté porque habla con metáforas, porque la manera en la que lo veo que se viste, porque la manera en la que veo que hace comentarios. Entonces, pero su tarea es almacenar la data, es ser riguroso con informes. Entonces, pues yo desde mi empatía que ya veníamos hablando, yo cómo le voy a contribuir a la falta de control y seguimiento que tiene por ser esencia amarillo, pero también cómo le contribuyo a la organización de la información y de los documentos que para él es importante. Yo siendo rojo, yo siendo azul, yo también siendo verde o yo siendo también amarillo. Em, Aquí tenemos cómo se comunican, ya hemos hablado un poquitico, pero digamos que un azul es análisis crítico, datos sin relleno, es objetivo en metas, ideas bien articuladas, gráficos con base en datos, breve, claro y preciso. Ellos pues tienen un poquito el mentón hacia arriba y hablan y qué, ¿sí? Y entonces pueden ser intimidantes sin proponérselo, pues, ¿no? Un verde cuando está hablando, cuando está diciendo, mira, nuestra organización trabaja en esto, nosotros, entonces él habla más pausado, dice el plan de acción, los tiempos detallados, se da el tiempo, es minucioso, da referencias, dice las reglas de nosotros, así nosotros jugamos, el paso a paso es este, ¿qué harías tú si tuvieras un problema de estas características? Entonces yo debo entender en ese minuto que en la comunicación del otro puedo descifrar quién es para poder comunicarme como el otro requiere recibir. El amarillo, ¿cómo habla? Detalles mínimos, libertad para explorar, más metáforas. Uno puede movilizar a un amarillo diciéndole, yo me quiero sumar a esta fiesta. Yo también vine a ganar. Si mi entrevistado es amarillo, mi entrevistador es amarillo, ¿sí? Porque el amarillo es primero tomamos café y quiero conocerte y hablemos rico y eso. Y uno va tenso porque uno lleva desde la presentación con los tantos puntos y uno es y este lo descuadra. Entonces, habla con metáforas, visión completa y bueno, ¿y qué quieres de la vida? ¿Y qué has fracasado? Cuéntame. Es muy alineado a las estrategias a largo plazo. Entonces puede ser que diga, mira, aquí la gente no se va, la gente se va porque quiere. ¿Sí? Discusiones abiertas, la comunicación de un rojo es, venga, hablemos de eso, volvamos a hablar, tomemos café varias veces. Es como tiene que garantizar que esa situación ya se cerró. Contrario a un azul, el azul no necesita cerrar nada porque él pasa la página y él asume que ya. ¿Sí? El rojo es diferente, él sabe, así como sabe generar efectos emocionales en los demás, pues también es bastante sensible y para él es importante verbalizar y cuando no lo hace, pues empieza a, a- a implosionar con sus comportamientos a veces. Sabe cómo se siente la gente, es muy hermoso, esos rojos son una bendición para las familias, los equipos, las parejas. Y tienen también desafíos como todos los otros colores. Escucha y entiende a todos, trata de entenderlo. Bueno, vamos a ir cerrando aquí con esto. Y la pregunta es, ¿vas a incrementar la empatía en ti? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a incrementar la empatía en ti? Empiece por ahí a abrir micrófonos y cuénteme, Elbert, yo, con esto que estoy viviendo hoy, con esto que la vida me está hablando, con el momento de vida en el que estoy, yo
voy a incrementar mi liderazgo empático para que los escucho. Sí, dale, Pilar. Bueno, yo creo, Elber, que incrementar mi liderazgo empático me va a permitir conectar con otros. Y creo que somos seres sociales, que nosotros nos necesitamos los unos a los otros y no porque lo miremos desde solamente el sentido de la necesidad, sino porque realmente nos necesitamos en muchos aspectos y poder conectar con otros me va a hacer mejor líder en todos los aspectos, no necesariamente porque tenga personas a cargo, sino porque pues el liderazgo no tiene el cargo, entonces puedo conectar seguramente en casa también. Sí, Puedo conectar con los que siento que son mis pares, pero que mañana probablemente pueden estar en otro rol y conectarme va a hacer ser mejor persona. En conclusión, gracias, Elber. muy inspirador. Santiago, cuéntanos. Elber, pues muchas gracias. Es muy pertinente esta conferencia, sobre todo porque si tenemos en cuenta que la base de esto es la inteligencia emocional, Mm, es decir, cómo manejar mis emociones para así ser empático con los demás, pues simplemente es pertinente para absolutamente todo, para nuestra vida familiar, para nuestra vida laboral, si tenemos subordinados, así mm, como si tenemos jefes complicados, también yo me permito entender a los demás para así también hacerme la vida fácil. Si yo mm, no hago el esfuerzo también por entender a los demás, pues yo mismo me voy a amargar. mm, Entonces, no puedo básicamente funcionar como ser. Entonces, o voy a estar deprimido se me va a hacer un cortocircuito la mm, vida en absolutamente todo. Si estoy sí, manejando, si estoy con mi hijo, si estoy con mi papá, con mi mamá, porque todos tenemos líos, todos mm, tenemos problemas, todos tenemos subes y bajas. Entonces, si me entiendo yo y entiendo a los demás, pues mi vida va a ser diferente, va a ser un poco más fácil, ¿no? Creo mm. yo. Totalmente de acuerdo contigo. Que la vida premie esas palabras que acabas de decir y me emociona porque somos la respuesta a una crisis de liderazgo que hay en el mundo. Gracias, Santiago. Diana. Gracias, Elber. Sí, un poco sumado a lo que han dicho los otros asistentes, creo que la empatía nos mejora la vida y tengo que decirlo desde mi perspectiva y experiencia personal. Cuando yo inicié con esta labor, yo era muy azul y es lo que decías tú. Uno termina siendo como aislado porque es como, "Ay, ya entró la fastidiosa aquí a pedir datos todo el tiempo." Llegó Diana, llegó Diana. Llegó Diana, llegó Diana. Ah, ah, ah. Y entonces eso obviamente hace que tú también te sientas Mm, mal, ¿no? Porque es como, pero si yo soy así, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Y realmente no es cambiar tu esencia, sino aprender a que no solamente eres tú, sino son las otras personas y que tú tienes que entender que esas otras personas no son como tú, ¿sí? Y que pues Diana pues puede llegar sí a pedir el dato, pero lo puede pedir diciendo lo que dijiste tú, me dio mucha risa porque así es, al amarillo hay que decirle, listo, hagamos una fiesta, pero primero necesitamos el dato, ¿sí? sí. Yo le hablo así a los amarillos, les digo, bueno, después de que salgamos de este dato, hacemos la fiesta. Sí, sí. Porque es que es eso, sí, creo que yo he aprendido desde mi vida personal que no es que yo cambie mi esencia porque pues Mm, esa soy yo, sí, o sea, soy la fastidiosa del grupo, sí, pero es ujú, que también se necesita para que el grupo fluya. ¿M? Pero tengo que entender que el resto del grupo también se necesita y que no solamente soy yo, sino que son ellos un complemento para mí y para que el trabajo que se haga en equipo funcione y se ujú, realice y se desarrolle. Y como lo hemos dicho, no solamente funciona para la vida laboral, sino para la vida personal. A mí esta misma evaluación me la hicieron para nuestra familia y eso salió unos resultados que a mí me daba risa y yo decía, sí, es que es eso, sí, así es verdad. Todos nos necesitamos, entonces creo que es una bonita labor también para hacer en familia, porque ahí uno ya sí, aprende a entender por qué llega la fastidiosa la Diana siempre a pedir los datos. sí. Diana, yo te quiero desafiar a algo.
Dime. Mm, yo he notado que los azules son, deberían asumir más el rol de mentorear, ¿sí? Sí, Considera esto que te digo y es, búscate estudiantes en los que tú apadrines como mentor, como mentora. Diles, sí. búscalos, diles, mira, yo quiero ser mentora tuya, ¿me permites? No, Mm. está bien. Búscate dos discípulos, dos estudiantes que tú digas, este año, estos 6 meses que los voy a mentorear. No digamos generar una dependencia emocional, no, pero que No, sí no, no. que voy a monitorearte, voy a desafiarte, voy a acompañarte. Claro, tú también vas a estar aprendiendo un montón, pero danos más de eso que tienes, ¿sí? Ok. Te invito a que lo reflexiones, lo pongas en remojo y des el paso de decir, voy a arriesgarme a mirarme como una mentora, a darme el lugar de mentora, porque a los azules les cuesta y tienen mucho para dar allí. Ok, muchas gracias por tu consejo. Lo voy a poner en remojo. Bien, bien. Antonio, Gracias. cuéntanos. Buenas noches para todos. Ante la pregunta, ¿para qué voy a incrementar mi empatía? En mi caso es para la comunicación. Creo que hay que, para poder comunicarse, entender desde dónde me habla el otro y desde qué posición yo estoy recibiendo esa información, para que yo de la misma manera la pueda entender o solicite la realimentación para poder saber cuál es el mensaje. Creo que un líder es un guía. Y uno no puede guiar a otro si no entiende primero dónde está él para traerlo o llevarlo a donde uno quiere. Y eh, con eso que tú nos explicaste muy bien de la misión dentro de una empresa, dentro de una organización donde todos tenemos algo que aportar y tengo que tener claro Mm. muchos aspectos. Hay que recordar todo eso que tiene cada uno de los componentes de mi equipo y saber cómo llevarlos o guiarlos hacia donde queremos ir. Y en eso es fundamental la comunicación y entender desde dónde yo puedo recibir realimentaciones y cómo esa realimentación me va a llegar a mí para poder procesarla, entenderla y afinar todo lo que está alrededor de ello. Eso aplica en todos los aspectos, creo yo, en mi familia, porque cada persona dentro de nuestros componentes familiares tiene una forma diferente de comunicarse. Y a veces entenderlo solamente desde mi dialecto me quita la posibilidad de aprender, entender y ver otras posibilidades. Yo lo aplicaré como lo digo en mejorar mi comunicación. Gracias por todo, Albert, ha sido súper interesante. Antonio, yo veo que ya estás en el camino de la maestría. Te escucho así, bonito, súper, me emociona. Karen, dos cupos para 2 cupos más. Karen y 2 personas más y cerramos la oferta de este espacio. Karen, Elber, muchas gracias. Buenas noches a todos. Resueno con muchísimos elementos que nos describías hoy. Mi perfil es súper atípico. Soy formada académicamente demasiado, pero digamos que no lo enfoqué con esa parte siempre como tan estructurada, sino suelo ser mucho de la innovación, de experimentar, del riesgo. Entonces son como esos dos lóbulos superiores del cerebro que se conectan ahí y como que sentía muchas veces que no encajaba. Y cuando decías ahorita lo de mentora, que le decías a Diana, bueno, yo me certifiqué como mentora y puedo decirte que encontré la manera que mi propósito de vida se conectara como con la comunidad y era como poner mi conocimiento al servicio de los demás. Y cuando logré eso, sí sentí que toda esa parte estructurada de la izquierda azul, que tenía mucho conocimiento y que a veces como que la juzgan, como Diana dice, que uno tiene esa cara de llegó el intenso, llegó el estructurado, llegó el rígido,
como que con el lado amarillo he encontrado como cómo presentarlo de otra manera, pero sí siento que esa parte de la mentoría hace que el propósito de vida que uno tiene, o bueno, que por lo menos yo tengo, pues sí lo pueda poner al servicio de los demás y pueda sacar esa milla extra mía y que no se limite porque la juzguen o por muchas cosas, sino que se da sin límites. Y bueno, a mí me ha funcionado. Entonces, muchas gracias por lo que dices hoy. Siento que para mi trabajo también es muy enriquecedor y bueno, a mí me ha permitido como también entender desde cada uno de los puntos. Muchas veces estoy con gente mucho más adulta que yo y como que ver sus perspectivas y ya como su experiencia, cuando uno tiene esta escucha y esta empatía, es como logras conectar con otro tipo, digamos, de personas en la humanidad, porque por eso somos una sociedad. Gracias, Elber. Karen, ¿te gustaría tomarte un café con Diana? Sí, Sí, claro que sí. quiero quedarme con el dato de Karen, dije. Claro Sí, que sí. tienen que tomar café y inventarse algo. Bueno, ahí tomar café, preguntar a qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, quién, y así sí, una conversación de un cafecito bien amenizado con ustedes dos. Uno Sí. más por 200.000 pesos. Vamos a ver quién. Uno más. Dice, la plata no me mueve. Ah, bueno, está bien. Uno más. Ahí está, Laura. Pues yo sé también, o sea, en varios test que me han hecho, también me sacan como analítica y también nos pintan horrible, como calculadores, cifras, y, pero entonces también he cambiado mucho y entonces he tenido como que me volví, hay veces pienso que me volví muy empática, entonces me ha, me ha tocado volver a hacer trabajo de límites en comunicación. Sí, eso es, Laura, muy bien. En aprender se nos va a ir toda la bendita vida, pero creo que sí estás construyendo tu fórmula. Vas a ir dosificando. Esa empatía la tenemos que ir dosificando, ir entendiendo cuándo es que operamos más. eh, los que son, por ejemplo, dosificar la empatía si es un amarillo, eh, empezar a entender que hay que callarse más tiempo para que lo puedan escuchar. A los amarillos, como hablan tanto, hay un momento en el que ya no los quieren escuchar. Es como una batería en un centro comercial que toca extraordinariamente bien, pero tú no te aguantas más de 15 minutos. Entonces ese amarillo necesita hacer ejercicios intencionales y con monitores, mentores, amigos, compañeros que lo ayuden a que le digan, bájale, bájale. Entonces, en esa medida él va a ir encontrando la dosis, que mientras él haga más silencio, menos ruido, cuando sea la hora de él, la gente va a querer escucharlo. Antes no, ¿sí? Y entonces, cualquiera que sea tu dominancia cerebral, ir entendiendo la dosis que debes poner en esas interacciones, en esas relaciones, para que vayas creando tu fórmula perfecta. Mis queridos contertulios todos, me los llevo en mi corazón. Karen, ¿ya pudiste tomar el teléfono de Diana? Ya por aquí se dejaron los datos, Elber. Muchas Ah, bueno. gracias. Está viendo un poquito así el chat porque por tiempo no nos da a responder todas las preguntas. Aquí había una pregunta, ¿es posible que los líderes definan trabajar con similares antes de permitir una diversidad de pensamiento, entrar en esa conciliación de dominancias? Voy a darte un poquito de alineamiento. Sí, claro, digamos que estos cuadrantes y esas dominancias cerebrales, como lo explicaba Elber, ninguna es mejor que otra. Esto no es ni blanco ni negro, es una gama de colores y todos tenemos un poquito de todo. Entonces, claro, en el liderazgo, parte de las bondades y de los equipos de alto rendimiento y los equipos eficientes e imparables es que nosotros aprendamos a convivir, a ser empáticos y a conectar emocionalmente con diversas formas de pensar. No todo el mundo tiene que pensar igual que tú. Claro que deben haber conciencias en los ADNs de las culturas organizacionales, pero nosotros tenemos que tener la habilidad como líderes de crear esos ambientes de trabajo donde las personas se sientan escuchadas, se sientan apoyadas y los primeros que debemos dar ejemplo somos nosotros.
Bien, rápidamente, si hay alguna otra pregunta por acá, creo que no. Más información, más comentarios. Quisiera abrir mi micrófono, bueno, ahí, Helber, es decir, calculador en la entrevista está mal visto. En una entrevista que tú seas calculador, digamos que no lo tomemos como una palabra calculadora, sino más una persona analítica, una persona sistemática, una persona que planea, una persona que tiene un paso a paso. Eso es lo que popularmente a veces decimos calculador, pero no está mal, es venderlo de otra manera, es proyectar tu marca personal de una manera distinta. Bien. Muchas gracias a todos, a ti, Albert, por acompañarnos en estos espacios, a todas las personas que estuvieron por aquí conectadas. Muchísimas gracias. El liderazgo empático significativamente siempre se va a basar en la comprensión, en esa conexión, en esa consideración de necesidades con los demás, donde tenemos una escucha activa, una comprensión emocional y varias características de las que hoy nos compartió aquí Elber para que ustedes la lleven como un regalo, la pongan a su favor, tengan todos esos aliados que se encuentran en el entorno y saquen lo mejor de ellos. Dentro de eso, toda la ola tecnológica, la inteligencia artificial, que es un aliado que llegó para quedarse y nos hace tomar mejores decisiones y nos hace ser mucho más productivos. Así que, bueno, pongamos todo esto que está aquí a nuestro alrededor para seguir adelante. Muchísimas gracias a todos, un abrazo, nos vemos en nuestra próxima charla, conferencia, taller, seguimos por aquí conectados, a todos un abrazo enorme, a ti Albert, muchísimas gracias y bueno, que tengan un lindo descanso. Hasta Chao. pronto. Chao, chao. Gracias, feliz tarde. Igual para ustedes, muchas gracias, que estén muy Buenas bien. noches y Gracias, que gracias. estén muy bien. Hasta pronto, gracias, bye bye. Gracias. Buenas noches para todos. Feliz Buenas noche. noches para todos, muchas gracias.